noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el licenciado Lolo Echeverría, él es analista político. Licenciado Echeverría, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, un gusto estar con usted y un saludo a la audiencia. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Hablar lamentablemente de crisis política en nuestro país es un tema ya recurrente, licenciado Echeverría, y no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo atrás. Nuestro país no logra mantener una estabilidad política en la cual pues los diferentes actores tengan un norte común a pesar de sus obvias diferencias. ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, mire, esto es producto de una crisis de la democracia, una crisis de la política, crisis de partidos políticos, polarización extrema y lucha de poder. Lo que hemos vivido es 1 año y medio de una guerra declarada entre la Asamblea y el Ejecutivo para determinar quién controla los medios de control. Bueno, esta guerra no termina nunca. Seguirán surgiendo cosas una tras de otra y continuará esta pelea permanente. Yo creo que tarde o temprano, María del Carmen, deberemos hacer una reconciliación nacional. Una reconciliación nacional para diseñar un proyecto común, un país que sea válido para todos, en el cual los políticos no aspiren a los extremos como ahora, ni consideren enemigos mortales a los adversarios, a los contrincantes, sino que tengamos objetivos comunes. Lo que decía yo hace un momento, y justamente logramos tal vez ver ese cansancio, ese hartazgo de los ciudadanos ahora en estas elecciones que pasaron, las elecciones seccionales, cuando si tomamos en cuenta la cantidad de votos nulos y blancos, podemos ver que en realidad no hay pues una votación masiva, mayoritaria hacia uno u otro candidato, uno u otro partido político. No hay, porque simplemente la gente ya no cree en la política, ya no cree en sus líderes, ya no cree en sus representantes. Entonces, ¿cómo puede haber una concurrencia masiva y cómo puede haber votaciones responsables, pensadas, informadas? Lo que ocurre es que tenemos el voto obligatorio y es una especie de presión a los electores, lo mismo que prácticamente que comprar el voto, porque se trata de una amenaza. Si no tiene el carnet de votación, no puede hacer ni siquiera ninguna gestión pública. Eso es una manera de presionar indebidamente al electorado. Yo siempre he defendido, y ahora más que nunca, el voto libre, porque solamente tienen derecho a participar los que quieren participar y los que están dispuestos a informarse para votar, los que quieren participar en la vida pública. Los que no quieren participar no hay razón para que sean obligados a votar, porque entonces lo que tenemos son votantes acarreados o votantes obligados. Y en esas condiciones el voto no es responsable, no es pensado, no es suficientemente informado. Si a eso le añade una elección difícil con 7, 8 papeletas de difícil comprensión, porque involucra preguntas para enmiendas constitucionales, la instalación de cuerpos colegiados y elecciones personales. Eso es lógico que se incremente el número de nulos y blancos. Yo creí que iba a ser mayor inclusive. En una crisis política como esta, lo que se impone entonces es el populismo. No, ya estamos viendo pues la decadencia de los partidos políticos serios con ideologías claras. El populismo sabemos que no es eso. El populismo es una estrategia política.
Claro, por eso hay populismos de izquierda y de derecha. Claro. Simplemente es usurpar el derecho de los pueblos para hablar a nombre de ellos y pretender que ellos conocen, los líderes populistas pretenden que ellos conocen la voluntad del pueblo, los deseos del pueblo, lo que quiere el pueblo y lo que rechaza el pueblo. Y nadie les da eso ni tiene posibilidades de conocer, porque el pueblo es apenas un concepto, no es ni siquiera una realidad, solo es la suma de los ciudadanos. De manera que lo que se impone es pensar en una reconciliación nacional. Cuando digo reconciliación nacional, supone dos cosas fundamentales y difíciles de aceptar. La una es una amnistía general y la otra es una nueva constitución que establezca un proyecto común. Esto quiere decir que todos los participantes renuncian a sus pretensiones máximas y se avienen a lo que es posible concordar entre todos y pensando en el interés común. Eso es un proyecto común que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos y entusiasme a los ciudadanos. Ese sería el origen de una recuperación de la política. Eso es lo que hizo España, lo que hizo Chile. Ellos hicieron después de empezar a matarse entre los contrincantes. Lo que tenemos que hacer es llegar a esta reconciliación antes de empezar a matarnos. Que es justamente lo que no tenemos, usted lo ha dicho bien claro, en nuestro país, y esa fragmentación que se dio y que justamente dio como resultado autoridades locales que llegan pues a esa posición con bajísimos niveles de votación, entre 18 o 20%, que obviamente lo que hace es incluso hacer que la situación política sea aún cada vez más crítica, porque no son autoridades que han sido realmente respaldadas por una gran cantidad de votos, no tienen la legitimidad necesaria. Sí, mire, María del Carmen, esta palabrita legitimidad es peligrosa, es ambigua, es engañosa. ¿Por qué razón? Porque se piensa que si tiene un 20% de votos no tiene legitimidad, es decir, no tiene poder o capacidad para mandar. Yo creo que en democracia, cualquiera que sea la mayoría, en democracia gobierna el que tiene mayoría. No depende la legitimidad del número de votos. Los gobiernos autoritarios y las dictaduras ganan elecciones con el 93 y el 95% y no tienen legitimidad. De manera que no está en el número de votos la legitimidad. El único problema de los porcentajes bajos de votación es que los cuerpos colegiados como la asamblea o como los consejos municipales también se atomizan y no hay gobernabilidad, no hay capacidad de decisión. Ese es el único problema, pero no conviene cuestionar al funcionario elegido por mayoría. Creo que hay que hacer algunas correcciones para tener gobernabilidad. Por ejemplo, en las alcaldías establecer una segunda vuelta electoral. Así es. Para darle mayor número de votos y para darle claridad en la victoria. Pero sobre todo, lo importante es que en la segunda vuelta se establezca la votación de los cuerpos colegiados como la asamblea y los consejos municipales para que quien gobierna cuente con un buen respaldo o la mayoría en los organismos de gobierno, porque si no siempre vamos a tener problemas de gobernabilidad y sobre todo inestabilidad que influye malamente en la economía y en las expectativas de futuro, en el bienestar de los ciudadanos. Esa es una buena solución, sin lugar a dudas, licenciado Echeverría. Ahora, un poco hablando del tema actual, del gobierno actual, ¿qué considera usted que va a pasar tomando en cuenta la situación pues que atraviesa el gobierno, víctima también de sus propios errores y decisiones políticas?
Yo creo que no va a pasar nada, es decir, creo que no habrá destitución del presidente en la Asamblea, ni habrá muerte cruzada, lo que significa que el gobierno continuará por inercia, continuará en esta situación un poco, digamos, quemando tiempo porque no tiene capacidad de gobierno mientras no se plantee en términos realistas unas condiciones para renovar las posibilidades de gobernabilidad como señalábamos antes. Pero no creo que tengan en la Asamblea los votos para destituir al presidente, no tienen tampoco la claridad legal suficiente, jurídicamente fundamentada para destituir al presidente. El presidente tampoco se va a arriesgar a la muerte cruzada porque no va a ganar las elecciones, a no ser que quiera retirarse, porque sería ir a la muerte cruzada para no presentarse como candidato, que es lo mismo que retirarse. Entonces, lo que va a pasar es que no pase nada. Que sigamos exactamente en la misma situación en los 2 años que aún continuaría este gobierno, las mismas pugnas entonces entre la Asamblea y el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo y Legislativo. Ahí le tengo una cuestión. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina del nombramiento de Henry Cucalón como ministro de Gobierno? ¿Ha sido una movida acertada por parte del Ejecutivo? Tal vez él pueda de alguna manera lograr un acercamiento con el Legislativo. ¿Cómo lo ve usted? Me parece un gran acierto del gobierno, porque es una figura nueva, porque renueva el gabinete, porque tal vez permita la posibilidad de que él constituya un equipo de gobierno más solvente, porque tiene conexiones con todos los partidos políticos, ha estado ligado con el Partido Social Cristiano, ha estado en la Asamblea, ahí ha tenido buen diálogo, buen contacto con todos, y entonces si alguien puede conciliar algo para que por lo menos en las cosas, pero más elementales, se pongan de acuerdo, como por ejemplo ahora está intentando sobre la seguridad, que es la preocupación fundamental de los ecuatorianos, él lo pueda conseguir, de manera que en ese sentido es un acierto. Pero yo aspiraría mucho más, que se le dé la posibilidad de integrar un equipo capaz de hacerle más eficaz al gobierno. Lo que hemos visto en relación, por ejemplo, con esta pugna, con las denuncias al gobierno, lo que hemos visto es una gestión pésima del gobierno. Yo esta mañana conversaba con algunos periodistas y les señalaba cómo consideren 2 casos, les decía, ¿no? El caso de Federico Jiménez de los Santos en España y Jorge Lanata en Argentina. Ambos son periodistas durísimos, que insultan al jefe de Estado todos los días, le acusan de todo. Jiménez de los Santos es feroz en ese sentido. Nunca jamás el presidente de España le ha contestado ni ha bajado a pelear con él. Le responde ¿cómo? Con el ejercicio del poder. El poder es poderoso, tiene una capacidad inmensa, no necesita personalizar con alguien la pelea. Pasa lo mismo con la Nata, tiene 10 años insultando a la presidenta Kirchner o la ahora vicepresidenta y diciéndole de todo, ladrona, vieja enferma, todo. Y nunca le ha contestado, nunca se ponen a pelear con ellos. Yo creo que el error más grande del gobierno es doble. La mitad es la ausencia, la falta de relato. Y la otra mitad es el error de bajar a pelear personalmente el presidente de la República con un periodista que hace el ejercicio periodístico equivocado o cuestionable. Estos son los 2 grandes errores del gobierno.
Me quedo entonces justamente con estas reflexiones que usted hace, el licenciado Lolo Echeverría, estas decisiones desacertadas por parte pues del Ejecutivo, y también con lo que dijo anteriormente. Lo que va a suceder es que no va a suceder nada, todo va a seguir exactamente igual como está hasta este momento. Le quiero pues agradecer al licenciado Lolo Echeverría, analista político, por habernos acompañado en este espacio. Gracias a usted, María del Carmen. Buenas noches. A usted, buenas noches.